A mediados del siglo XIX, las cosas empezaron a cambiar. Hacia finales de ese mismo siglo, la comunidad científica empezó a excluir a Dios de sus interpretaciones. Ahora, Dios había sido expulsado del abanico de explicaciones de la comunidad científica. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La teoría de la evolución se ha convertido en el fundamento de nuestra sociedad en todo el mundo, y los resultados catastróficos de esta creencia pueden verse en todas partes, en la negación de la responsabilidad moral, en la negación de Dios y por lo tanto, en la negación del diluvio. Pero la evolución, más que ninguna otra creencia, ha llevado a la sociedad a un nivel de maldad como el que existía en los días de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Crueles y malos, así es como Dios definió los pensamientos del hombre antes del diluvio. Esto se aplica aún más a nosotros cuando consideramos lo que la Biblia tiene que decir sobre los pensamientos de los malvados. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando la Biblia dice que no hay lugar para Dios en sus pensamientos, lo que está diciendo es que Dios está totalmente ausente en su mente. En los días de Noé había mucha maldad en la tierra. Era una sociedad sin Dios que no le buscaba ni tampoco pensaba en él. Con esto en mente podemos ver el total cumplimiento de la profecía de Jesús, tal como sucedió en los días de Noé. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estamos llegando a un punto en el que Dios está completamente excluido, incluso de los sistemas políticos y de las leyes que se aprueban. Le están borrando de la existencia humana y de la mente de forma totalmente intencionada. Hoy nos encontramos en el mismo punto. Muchas cosas pasaron antes del diluvio. Concretamente, la Biblia nos dice que la tierra estaba llena de violencia. Y la gente, evidentemente, no solo eran culpables de ser violentos, más bien parece que se entretenían con la violencia. Y esto es algo que pasa actualmente en el mundo. Muchas personas sofisticadas y agradables se sorprenderían con la idea de ser culpables de asesinato, pero no le dan mucha importancia a entretenerse viendo cómo otras personas cometen asesinatos. Pasa lo mismo con el adulterio. La gente dirá que no cometerían adulterio, pero se entretienen viéndolo y la Biblia habla sobre esto. No solo son los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. En la actualidad tenemos el concepto de que se puede hacer lo que a uno le dé la gana. La falta de respeto a la palabra de Dios comenzó a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. La evolución eliminó la conciencia de que Dios es nuestro creador, que tenemos un creador, que tenemos un Dios personal y que hay un juicio. Si crees en la evolución, es absurdo creer en un juicio. Pero si no creemos que en el pasado Dios provocó el diluvio, ¿por qué voy a creer que Él va a destruir el mundo con fuego? No tiene sentido. Así que si puedo hacer que niegues el diluvio, básicamente conseguiré que niegues la destrucción eterna del mundo tal y como lo conocemos. Mientras nuestra cultura globalizada se aleja de la idea de que hay unos principios morales absolutos y nuestra cultura evita adoptar un modelo moral, vemos cómo se incrementa el sufrimiento, el crimen y la miseria de forma proporcional hasta el punto de que ni siquiera se respeta la vida misma. Mientras las cosas siguen empeorando en nuestro mundo, se hace evidente por qué es necesario un juicio justo y por qué también fue necesario en los días de Noé. El mal se había fomentado hasta el punto que ya no hubo solución. Habría continuado a ese nivel para siempre, lo que habría supuesto un universo de miseria eterna. ¿Quién querría vivir en un universo como ese durante toda la eternidad? Si ves a los padres ante las tumbas de sus hijos y la agonía y el dolor que esto conlleva, debe haber un juicio. Y es por eso
que Dios ha marcado un límite para evitar que la humanidad fuese sepultada sin que quedaran testigos del amor de Dios y del propósito original de la creación, el de vivir en paz, armonía y amor juntos con Dios. Fue entonces que Dios tuvo que intervenir para que no se perdiera la historia acerca del amor de Dios. Así que Dios tuvo que intervenir. Dios es amoroso, Dios es paciente, pero como le dijo Moisés, aunque es paciente y ofrece abundante perdón y misericordia, no tendrá por inocente al culpable. Hay un tiempo para el juicio. Y el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El texto dice que hubo 120 años de avisos y súplicas. El juicio no vino así como así, aunque los que prefieren ignorar que Noé lo advirtió durante los 120 años que estuvo predicando, pueden pensar que sí lo hizo. El juicio siempre ha estado atenuado con la misericordia, pero la misericordia no impide el juicio. Llegará el momento cuando la lluvia caerá. Y Él destruyó el mundo con un diluvio. Y esta destrucción es la garantía de que vendrá otro juicio después de este. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Podemos decir que después del bautismo por agua en los días de Noé, la tierra nació de nuevo, pero Dios protegió a Noé y a su familia. En la segunda venida también habrá un bautismo de fuego y Dios protegerá a su pueblo. El mismo mensaje que tenemos en el libro de Génesis se predicará de nuevo en el tiempo del fin. En el fin de los tiempos los días de Noé se repetirán, y las rocas y fósiles de la tierra permanecen como testimonios de este suceso. Como sucede en la historia del Génesis, la propia tierra es tanto un registro como una profecía que nos advierte de que otro juicio está por venir. ¿Pero cuándo? En el tiempo del fin, el hombre recibe 3 advertencias inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Estas advertencias son dadas por 3 ángeles y son conocidas como el mensaje de los 3 ángeles. Cuando en los días de Noé se dio el mensaje del juicio, fue la hora del primer juicio de la tierra. Ahora, en el tiempo del fin, el mensaje del primer ángel se hace eco de la advertencia de Noé al anunciar: la hora de su juicio ha llegado. La historia del arca es prácticamente un paralelo al mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 son el último mensaje de Dios al mundo. Es un mensaje sobre el fin del tiempo y es un mensaje que prepara al mundo para la venida de Cristo. El mensaje del primer ángel nos dirige hacia la verdad. El mensaje del segundo ángel nos muestra la falsificación. Y el mensaje del tercer ángel dice: elige. Y Noé exhortó a que la gente decidiera. Así que, decide. Haz tu elección. Pero debes saber que esta decisión es definitiva. La hora del juicio viene. Hace tiempo que la gente está siendo advertida, porque Dios ama al hombre y quiere salvarlo. Dios volverá a ver la maldad del hombre y dirá que los pensamientos de su corazón y su mente son de continuo solamente el mal, y Él traerá de nuevo el juicio. Este es un mensaje de advertencia, es un mensaje de amor, pero también es un mensaje que avisa de un juicio inminente. Cuando alguien dice, bueno, no me voy a involucrar con la religión o con la Biblia porque no es ciencia, creo que está siendo innecesariamente limitado y elimina la posibilidad de investigar algo que puede ser real. La ciencia tiene cierto atractivo para la mente independiente y el corazón de los humanos. La ciencia es el reino de lo humano. Es lo que hemos hecho. Es lo que sabemos. Mientras que la religión, la fe, el cristianismo, es el reino de Dios.
Pienso que el principal impedimento para aceptar la historia bíblica de los orígenes son las consecuencias que conlleva aceptarlo. El problema de poner a Dios dentro del debate es que inevitablemente nos recuerda la cuestión de la responsabilidad moral. Decir que hay moralidad en el paradigma evolutivo es engañarse a uno mismo. No puedes creer en un ser supremo y otros seres inferiores sin que esa relación tenga que definirse de alguna manera. Intuitivamente, reconocemos que esa es la ley moral. Es posible que no nos sintamos bien cuando somos examinados bajo esa luz. Así que para escapar del concepto de juicio, para escapar de la responsabilidad moral, hay una tendencia natural a querer olvidar al Creador. En consecuencia, cosas como la historia del diluvio, las pruebas que aún son visibles en la Tierra, son cosas para las que, a veces subconscientemente, nos gusta encontrar una explicación alternativa. Nos sentimos cómodos escapando de la idea de responsabilidad moral. Eliminar la responsabilidad moral implica reescribir la historia del mundo, y esto es precisamente lo que ha ocurrido. Se adoptó una nueva visión del mundo, en particular una visión del mundo que no incluía la historia del diluvio, intentando así eliminar el juicio de Dios y en consecuencia toda responsabilidad moral. Pero ¿cómo es que tuvo éxito una visión tan radicalmente distinta? La oportunidad perfecta surgió hacia el final de la Edad Media. Cuando miramos la cultura popular de nuestros días, la historia del diluvio no es algo que generalmente se acepte como literal. Así que es muy fácil decir que nadie cree en eso. Bueno, eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasó con los últimos miles de años? Y la respuesta es, todo el mundo cree en eso. De hecho, la historia del diluvio universal se ha escrito en todas las épocas, en las culturas de todo el mundo. Todas las culturas tienen la historia de un diluvio. Todas enseñan lecciones sobre esta historia. En cada cultura las lecciones son diferentes, pero lo creían. ¿Por qué no lo creemos ahora? A veces los estudiantes me preguntan cómo la ciencia llegó a tener el punto de vista que tiene ahora, que niega los milagros y tiene una fuerte reticencia a creer en la creación. Para comprender eso tenemos que ir a la historia. Nuestra sociedad ha estado sometida bajo toda una estructura de pensamiento intelectual fabricada y dirigida a desacreditar la historia del diluvio, la historia del mundo y la historia de la creación. El gran encubrimiento, ocultando el juicio. Toda la superficie de la Tierra ha cambiado a consecuencia de una catástrofe provocada por el agua. Y estas evidencias tan abrumadoras no pueden borrarse ni eliminarse. Así que en las mentes de los que rechazan la historia del diluvio, necesitan reinterpretarse. Y así es como pasó. Durante toda la Edad Media, algunos sectores de la sociedad eran muy autocráticos y dogmáticos y perseguían a la gente, lo que hacía que la vida fuera muy difícil para las personas. Los reprimían. ¿Y quiénes hacían eso? Bueno, eran los gobiernos y la Iglesia. Una de las cosas que el hombre más desea obtener es el dominio sobre el hombre. Durante el periodo medieval, la Iglesia era la que gobernaba el mundo. Durante la Edad Medieval, a lo largo de un periodo de 1500 años, la Iglesia Católica dominó en toda Europa. Mantuvo este dominio casi universal de forma inflexible.
Durante los últimos 1500 años, uno de los escenarios de conflicto con la Iglesia Católica a la hora de desarrollar la libertad de pensamiento fue el campo de la ciencia. Son bien conocidas las historias de científicos que tuvieron conflictos con la Iglesia. Desde Galileo, pasando por Newton, Copérnico hasta Francis Bacon. Probablemente Galileo sea el más famoso. La Inquisición llamó a Galileo, lo puso bajo arresto domiciliario, lo amenazó con severos castigos, posiblemente la muerte. Por desgracia, muchas veces recordamos esta historia para mostrar que entre el cristianismo y la ciencia hay un antagonismo que no se puede resolver. Esto no es lo que deberíamos aprender de esta lección, porque cuando vemos las enseñanzas de la Iglesia durante el medievo, en muchos casos no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. El mundo ha estado sometido a un pensamiento religioso muy rígido. Y cualquier cosa que se saliera de ese esquema tan restringido se consideraba que iba en contra de la verdad. En contra de Dios, contra la Biblia, y debía ser eliminado por la fuerza mediante la acción de la Inquisición y con la pena de muerte. Finalmente, se llegó a un punto en el que la gente estaba cansada de eso. Estaban hartos de eso. La Iglesia perdía credibilidad por culpa de eso, por la manera en la que trataban a la gente. Los gobiernos, la gente estaba harta de cómo los gobiernos los habían tratado, y esto hizo que los eruditos comenzaran a desvincularse de la autoridad y de estas instituciones autocráticas. Se veía a Dios como un Dios vengativo, que acechaba en el bosque esperando a que el transgresor hiciera algo mal. Y los reyes gobernaban no con amor, sino con codicia. Controlaban no por amor, sino a través del miedo. Y esto incluía a la Iglesia. Al ver que este poder abusivo había prevalecido en Europa, rechazaron rotundamente a la Iglesia Católica. Y claro, según su forma de pensar, esto significaba que habían rechazado definitivamente el cristianismo. Eso hizo que la sociedad se volviera más atea. Y la mentalidad del hombre es, bueno, ¿cuál era esta fuerza que me restringía? La fuerza que restringe cualquier expansión de la mente es Dios. Así que deshagámonos de Él, deshagámonos de Dios para que podamos crecer intelectualmente. Eso es lo que sucedió en la Revolución Francesa. En lugar de someter a las masas a sus dogmas en sumisión ciega, el trabajo de Roma dio como resultado convertirlos en infieles y revolucionarios. Consideraron que su avaricia y crueldad eran fruto de la Biblia y no aceptarían nada de eso. Roma había malinterpretado el carácter de Dios y ahora los hombres rechazaban a la Biblia y a su autor. Esto automáticamente desencadenó en la Revolución Francesa y la total anulación del poder de la Iglesia que se había mantenido sobre la gente por más de 1000 años. En la Asamblea Nacional de Francia, la turba revolucionaria declaró que solo se rendiría culto a la razón. Presentaron a una mujer hermosa adornada con un manto azul y la proclamaron la diosa de la razón. Encumbraron a la diosa de la razón. La razón tomó el lugar de la fe en Dios. Llevaron a esta mujer en carruaje a Notre Dame, destruyeron la iglesia y predicaron semanalmente el ateísmo. Los franceses respondieron a los siglos de opresión y persecución que habían sufrido por parte de la Iglesia Católica, estableciendo una nueva forma de gobierno. En lugar de una nación con una visión cristiana del mundo, aunque distorsionada y dominada por la Iglesia Católica, a la sociedad se le inculcó una visión ateísta del mundo, desprovista de cualquier influencia cristiana, y a esto se le llamó la Ilustración. No querían tener nada que ver con Dios. Veían a Dios como un tirano. Se forzaba a la gente a creer. Así que quitemos ahora a Dios de la ecuación. Y eso ocurrió en la Revolución Francesa. Pasamos de un punto donde Dios era el centro a hacer que todo se basara en la razón.
El ateísmo surgió en Francia con mucha fuerza. Mira lo que pasó en Francia. Se quemaba la Biblia, se destruía. Y a esto lo llamaron la era de la Ilustración. Así que aparece esta ilustración que elimina por completo a Dios. Los sacerdotes católicos fueron excluidos de todos los estamentos de la sociedad francesa y fueron los que sufrieron la tasa de mortalidad per cápita más alta. Los ánimos estaban muy revueltos y se volcaron en contra de la Iglesia. En la mayoría de los casos, eso significó que renunciaron al cristianismo. En un esfuerzo por defender la ciencia y la razón como los nuevos ideales de la sociedad, los esfuerzos de las corrientes ateas se enfocaron en descristianizar Francia durante el período conocido como el Reinado del Terror. Se capturó y ejecutó a los sacerdotes. Las iglesias y los monumentos religiosos sufrieron vandalismo o fueron destruidos. La palabra santo se eliminó de las señalizaciones de las calles. Se prohibió el culto a Dios. Quemaron públicamente la Biblia al grito de guerra de los infieles franceses que decían «aplasten al despreciable», refiriéndose a Cristo y lo que su iglesia representaba. Muchos fueron asesinados mientras oraban de rodillas y sus cuerpos eran abandonados mientras caían en sus mismos lugares de adoración. En los bosques donde se reunían los cristianos se colgaban cadáveres de los árboles y estaban esparcidos por todas partes. Todo esto perteneció al movimiento ateo llamado la Ilustración, y quienes deseaban destronar a la Iglesia Católica de siglos de tortura y matanza ahora hacían los mismos crímenes. La culminación de los eventos que provocó la Ilustración y luego la Revolución Francesa parecían indicar la muerte del cristianismo. Todo pasó como lo hubiera querido Satanás. Su política es el engaño, y su propósito es traer al hombre dolor y miseria para desfigurar la obra de Dios, estorbar sus planes divinos de benevolencia y amor, y así causar dolor en el cielo. De esta forma, mediante las artes del engaño, lleva al hombre a culpar a Dios como si toda esta miseria fuera resultado de los planes del Creador. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño, optó por hacerle creer que todas las religiones eran engañosas y la Biblia una fábula. Parecía como si el papado fuese a morir. La sociedad era libre de considerar una alternativa diferente, digámoslo así. Esta era de la Ilustración, este libre pensamiento, fue en realidad el inicio de lo que llamamos la ciencia moderna. Este movimiento no dependía de ninguna autoridad. Esto sucedió en el periodo que llamamos la Ilustración. Ya no tienes nada que te ate. Puedes explorar. Puedes empezar a observar. Y puedes empezar a usar la razón humana. De hecho, la gente comenzaba a desconfiar de los gobiernos y de la Iglesia. Querían pensar por sí mismos y lograr mayor libertad para el hombre. Y esta libertad se reorientó en muchas direcciones que incluyen romper con la idea de que Dios existe. De no ser por la Revolución Francesa y la idea de que Dios no está involucrado en el proceso y la razón sustituye a Dios, el pensamiento evolucionista no habría encontrado un suelo fértil donde crecer. En la nueva generación de científicos que estudian la Tierra, los más notables son Lyell y Darwin. Surgieron en el siglo XIX. Charles Lyell fue un geólogo que introdujo por primera vez el concepto de que había grandes periodos de tiempo en el desarrollo de las características geológicas y después escribió la obra Principios de Geología. Este punto de vista geológico que Lyell expone en su libro se conoce como uniformismo. El uniformismo establece que los procesos que se han desarrollado y que han ocurrido en el pasado son semejantes a los que tenemos ahora. Si hay algo que en la actualidad necesita mucho tiempo para desarrollarse, también en el pasado debió necesitar mucho tiempo. El uniformismo es en lo que se basan para hablar de millones de años tan importantes para la teoría evolucionista. La aceptación generalizada del principio uniformista ya se predijo en la Biblia como una de las razones principales para que en el tiempo del fin la gente niegue tanto la creación como el diluvio universal.
En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es por eso que el uniformismo enseña que todas las cosas han seguido con el mismo ritmo desde el principio. Pero ¿y si hay una catástrofe? Si hay una gran tormenta y todo el material que el uniformismo dijo que desaparecía lentamente, desaparece así de rápido. Y eso es lo que vemos. La percepción de que las cosas permanecieron iguales desde el comienzo de la creación es una filosofía que Dios advirtió que caracterizaría el sistema de creencias en los últimos días, y se nos advierte que esta actitud llevaría a las personas a ignorar voluntariamente que el mundo de entonces pereció anegado en agua. La profecía dice que ignoran voluntariamente, lo que significa que serían reacios a considerar toda evidencia acerca del diluvio. Y es precisamente así como Charles Lyell describió su punto de vista. Cuando Lyell escribió sobre los fósiles dijo, no podemos explicar su posición actual a causa de un diluvio universal. Aborrezco profundamente a los más grandes académicos, los principios en los que construyeron sus fundamentos en el aire y que todo se basa en un milagro. Como naturalista, Charles Lyell rechazaba todos los milagros como una forma de explicación, pero no fueron sus observaciones científicas las que le llevaron a esta conclusión. Fue el compromiso con su propia visión del mundo. Él reveló sus prejuicios contra la historia del diluvio bíblico cuando escribió en una carta que la nueva interpretación de las eras geológicas liberarán la ciencia de Moisés. Estas ideas pasaron de Charles Lyell a un joven estudiante universitario de 22 años, Charles Darwin. Cuando se comisionó a Charles Darwin para viajar en el Beagle, uno de los libros con los que viajó fue el libro de Charles Lyell, Principios de Geología. Iba leyendo esta información y llega a las Islas Galápagos y ve estos pinzones. Y estos pinzones eran tan variados que entonces se le ocurre que obviamente estos pinzones han tenido que evolucionar de una sola pareja que llegó a las islas y todas las variedades evolucionaron a partir de ese momento. Y resulta que los planteamientos geológicos encajan con esto. Esto debió haber tomado su tiempo. Y las ideas de Lyell empiezan a calar. Entonces piensa, si esta variedad que veo aquí se desarrolló y cambió con el tiempo mediante la selección natural, entonces Dios no creó nada. Charles utilizó las ideas de Lyell sobre las grandes eras geológicas y las aplicó a la biología. De esta forma dio a la evolución algo de lo que antes carecía, un mecanismo científico con el cual operar. A Darwin se le ocurrió una nueva teoría, la de la selección natural, y fue un bombazo. Eso fue lo que le dio credibilidad. Ahora hemos encontrado un mecanismo que puede explicar este cambio a lo largo de grandes periodos de tiempo. Más adelante, Darwin se convirtió en un amigo cercano de Lyell y algunos dicen que fue la persona que más influyó en la vida de Darwin. Darwin opinó sobre la visión de Lyell acerca del diluvio y dijo, Lyell está convencido de que ha conseguido hacer temblar la fe en el diluvio con mucha más eficacia sin haber dicho palabra en contra de la Biblia que si lo hubiera hecho de otra forma. En Mateo 24, en los versículos 37 al 39, Jesús cuenta cómo los días en los que vivió Noé serían un reflejo del fin de los tiempos. En el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste, la sociedad sería como en los días de Noé. Se cuenta cómo llevaban a cabo sus actividades diarias, se casaban, se daban en matrimonio, comían, bebían y no prestaban atención. A pesar de 120 años de predicación, no sabían que se avecinaba el diluvio. Así será el día, dice Dios, en que el Hijo del Hombre se manifieste. La historia se repite.
Estoy seguro que el Señor está observando desde el cielo. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hoy lo estamos viendo en el mundo. La violencia en la tierra, el egoísmo, la egolatría están ahí. Creo que todo esto le parte el corazón a Dios. Quizá la lección práctica más importante que podemos aplicar en la actualidad es ¿qué significa subirse al arca? Vivimos en el tiempo del juicio, vivimos en el ocaso de la historia del mundo. Estamos ante el umbral de la eternidad. Y la gente tiene que darse cuenta de que es un periodo fascinante, más que ningún otro en la historia. Porque el mundo está siendo puesto a prueba y ahora es cuando la gente tiene que prepararse para encontrarse con Dios. Lo que ocurrió antes del diluvio volverá a suceder justo antes de la segunda venida de Cristo. Aquellos que no tienen una perspectiva, que no estudian el mensaje de las Escrituras, seguirán con su vida como hasta ahora y no verán venir el final.